Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marlon Mosquera y soy ingeniero eléctrico y me dedico a dar clases de matemáticas y física tanto a estudiantes de colegio como de universidad. Y esta no es la excepción. Hoy día quiero ayudar a estudiantes tanto de colegio y universidad que están viendo el tema de números complejos, especialmente para que puedan resolver ejercicios de circuitos de corriente alterna, en donde es muy útil saber convertir de forma polar a forma rectangular o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso recordemos que un número complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria. En este caso, la parte imaginaria y en este caso es igual a raíz de menos 1. También a veces en otros libros le llaman J es igual a raíz de menos 1. En este caso vamos a llamarle I, la parte imaginaria que equivale a raíz de menos 1. Entonces prácticamente aquí cuando hablamos en forma rectangular, al formar la parte real y la parte imaginaria, lo que hacemos es formar un fasor. Este fasor podemos verle también en forma polar. En forma polar, en cambio, las partes que contiene esta es módulo y ángulo. Y matemáticamente viéndole, esto es lo mismo que en vectores. Vectores en forma rectangular y en forma polar. Solo que aquí en vez de vectores hablamos de fasores. Pero la idea y la matemática que está por detrás es la misma. Por ejemplo, si ustedes tienen forma rectangular, pueden tranquilamente pasarle a forma polar con estas fórmulas de aquí. Miren, para hallar el módulo, como ustedes conocen la parte real y la parte imaginaria, aplican Pitágoras. Pitágoras sería la raíz cuadrada de a cuadrado, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y ya obtienen el módulo. Y para hallar el ángulo, utilizan esta fórmula, tangente a la menos 1 del valor absoluto de la componente imaginaria sobre la componente real. De esta manera se obtiene el ángulo, pero esta fórmula hay que tener mucho cuidado porque no siempre sirve para hallar el ángulo correctamente en polares. Hay que saber otra cosita, pero ya les indico más adelante en los ejemplos. En cambio, si tienen forma polar, simplemente ustedes, como tienen el módulo y el ángulo, pueden hallar la componente real multiplicando el módulo por el coseno del ángulo. Y la componente imaginaria, el módulo por el seno del ángulo. Y eso es todo. Aquí sí simplemente utilizan la calculadora y pasan directamente a rectangular. Pero pasar de rectangular a polar va a depender en qué cuadrante estén ubicados. Vamos a hacer unos ejemplos para entender esto. Supónganse tienen que pasar este fasor 3 más 2j. Bueno, aquí le puse j. Vamos a ponerle j a la parte imaginaria. Aquí le he puesto i. Corrijamos, ya. J es igual a raíz de menos 1, ya saben. Entonces, 3 más 2j, en este caso, pasémosle a forma polar. Para ello vamos a ir graficándole, ¿no? Aquí grafiquémosle en nuestro plano cartesiano, recordando que el eje horizontal sería el eje real y el eje vertical sería el eje imaginario, ¿ok? Entonces, completando, aquí sería 3 en X, es decir, en el eje horizontal, 1, 2, 3, y 2 en J. Hacia arriba, recuerden, es positivo, hacia abajo negativo, tal como en el plano cartesiano. Entonces, hacia arriba 2 unidades positivo, entonces formamos este punto. Pero ese no es el fasor empieza en el origen y termina en dicho punto, ¿ok? Entonces, ese sería nuestro fasor Z1, ¿ya? Con ese fasor, nosotros vamos a pasarle a forma polar. Entonces necesitamos hallar el módulo primerito. El módulo se hallaba con esta fórmula, ¿no? Entonces con Pitágoras directamente, hagámosle. A ver, queda Z1, el módulo, es igual a raíz cuadrada de la componente real, que es 3 al cuadrado, más la componente imaginaria al cuadrado. Queda 3 al cuadrado más 4, raíz de 3. Listo, miren, ya tenemos el módulo, raíz de 3. Pueden dejarle ahí porque no hay un valor exacto. Ángulo de, ¿qué ángulo sería aquí? Recordemos que en el primer cuadrante, cuando hablamos en el eje polar, podríamos usar esto de aquí, ¿no? En el primer cuadrante estaríamos ubicados aquí, miren. El ángulo parte de la referencia que es 0 grados hasta 90 grados. Así es el ángulo en polares. En forma antihoraria el ángulo crece en forma positiva y en forma horaria partiendo de la referencia en forma negativa, ¿sí? Entonces,
En cuanto, si tenemos un fasor en el primer cuadrante, partiendo de la referencia, empieza aquí, termina en el fasor. Entonces va a estar un ángulo agudo correctamente que coincide con el ángulo que nos da la calculadora, ¿sí? Por eso es que acá no tienen que hacer mucho, no hay que pensar demasiado, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? Teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente imaginaria sobre la componente real. En este caso, teta va a ser tangente a la menos 1 de la componente imaginaria 2 sobre 3, componente real. Listo. ¿Cuánto sale eso? Tangente a la menos 1 sale de 2 entre 3 igual a 33,69, redondeando 33,7 grados. Listo, con eso miren, hemos pasado de rectangular a polar tranquilamente, 33,7 grados. Listo. Ahora vamos a pasar de forma, este vector, el fasor Z2, vamos a pasar a forma polar. Está en forma rectangular también. Entonces vamos a graficarle primerito. Dice 5 en X, ¿no? Entonces 1, 2, hasta aquí 5 y menos 4 en Y, 1, 2, 3 y 4, menos 4. Formamos este puntito, entonces el fasor empieza en el origen y termina en el puntito y ya está. Miren nuestro fasor Z2, ¿ya? Entonces nuevamente, para hallar el módulo con Pitágoras, ¿no? Z2 sería igual a raíz de la componente real, que sería 5 al cuadrado, más la componente imaginaria al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Listo. Con eso resolvemos. Raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado queda raíz de 41. Ya está, mire. Tenemos el módulo. Falta el ángulo ahora. El ángulo lo hacemos teta. Aquí en el ángulo no podemos hacer tan directamente. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo es el plano complejo, ¿no? El ángulo, en este caso, en polares. Recordemos esto. En este caso estamos ubicados aquí, ¿no? En el cuarto cuadrante. Entonces, nuestro ángulo correctamente en polares podemos ver, ya sea en forma horaria, así, o en forma antihoraria, así. Si le vemos en forma horaria, el ángulo que sacamos en la calculadora tenemos que ponerle menos alfa. Y si le vemos en forma antihoraria, partiendo de la referencia, sería todo esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Toda una vuelta equivale a 360 grados menos el alfa que está aquí. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, hallemos primerito nuestro ángulo alfa, ¿sí? Alfa, ¿cuánto sería igual? Tangente a la menos 1 de la componente imaginaria, que sería 4 sobre la componente real. Aquí nos olvidamos de los signos de las componentes, porque aquí se hace, recordemos la fórmula con valor absoluto, ¿no? Entonces por eso pongo 4 nada más. Tangente a la menos 1 ponemos de 4 entre 5 y nos sale 38,65. Ya, eso es alfa, ¿no? 38,65. Pero como estamos en el cuarto cuadrante, nuestro ángulo alfa teta, en este caso en polares, teta sería igual a menos 38,65, o la otra opción es restando 360 menos 38,65. Entonces, ¿qué quedaría? Restándole 321,34, ángulo positivo en forma antihoraria. Vamos a dejarle en forma antihoraria. Sería módulo Z, el fasor 2, Z2 sería módulo raíz de 41 a un ángulo de 321,34. Miren ustedes. Ya. Listo. Vamos a hacer lo mismo para el tercer fasor, el Z3. ¿Cómo sería Z3 en este caso? Hagámosle acá. Z3 es menos 4 más 2J. Vamos a ponerle aquí Z3, el fasor Z3, ya no me alcanza el espacio, es igual a menos 4 más 2J. Pongámosle aquí, menos 4 más 2J. Listo. Si le graficamos, observamos que estamos en el segundo cuadrante, ¿no? Miren ustedes aquí, le dibujaríamos a este lado. Entonces grafiquemos. Dice menos 4 en el eje real, que sería el eje horizontal. Recordemos, el eje imaginario es el eje vertical. Entonces sería menos 4 para la izquierda
y 2 unidades de hacia arriba, 1 y 2. Entonces formamos este puntito, empezamos en el origen y termina en el puntito. Ahí está, este sería nuestro fasor Z3, ahí está dibujado, ¿no? Para hallar el módulo, igualmente simplemente cogemos y hacemos con Pitágoras, raíz cuadrada de la una componente al cuadrado más la otra al cuadrado. Aquí no importa los signos porque al elevar al cuadrado toda base negativa se hace positiva, ¿no? Entonces queda raíz de 16 más 4 sería 2 raíz de 5 el módulo, ¿no? Ahora, en cuanto al ángulo, aquí sí tienen que recordar esto, ¿no? En cuanto al ángulo, la calculadora nos va a dar este ángulo agudo con respecto al eje horizontal. Pero el ángulo propiamente en polares, cuando estamos en el segundo cuadrante, hay que sacarlo restando 180 menos el ángulo que nos da la calculadora, menos alfa. ¿Por qué? Porque partiendo de la referencia, empieza aquí y termina en el fasor. Este sería el ángulo teta, no el ángulo agudo, sino el ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Porque fíjense que en el segundo cuadrante el ángulo varía de 90 a 180, ¿no? Entonces, calculemos nuestro ángulo correctamente. Alfa será igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto, bueno, no cateto opuesto, sino componente imaginario sobre componente real, y le pongo positivo porque es con valor absoluto. Recordemos, olvídense de los signos, aquí siempre con números positivos. 2 sobre 4, 26,56 grados. ¿Ya? Y nuestro ángulo teta, como les indiqué, restamos 180 menos dicho ángulo que nos saca la calculadora porque estamos en el segundo cuadrante. Por lo tanto nos sale, miren, 153,43 grados. Propiamente entonces, hablando aquí, tenemos que nuestro fasor Z3 es igual a 2 raíz de 5 a un ángulo de 153,43 grados. Y eso es todo, miren. Hemos pasado de forma rectangular a forma polar. Para el último ángulo, ustedes háganle ustedes mismos. Este fasor está en el tercer cuadrante. Y recuérdense esto, ¿no? En el tercer cuadrante, en cambio, aquí alfa es el ángulo que sacan en la calculadora, pero en tercer cuadrante teta sería 180 más alfa, porque recuérdense, empieza en la referencia y en forma antihoraria termina en el fasor. Entonces, obviamente, esta partecita es 180 más alfa y da el total de todo el ángulo, ¿no? Porque el todo es igual a la suma de sus partes. Y ahí ustedes obtienen tranquilamente el ángulo en polares. Háganlo ustedes mismos. Voy a terminar haciendo un último ejemplo para que vean lo fácil que es, en cambio, cómo pasar de forma rectangular de forma polar a forma rectangular. Supónganse que tenemos el fasor Z5. Decimos tiene un módulo de 20 a un ángulo de 120 grados. Para hallar la parte real, como yo les di las fórmulas, simplemente se multiplica que el módulo por coseno del ángulo, ¿no? Y para hallar la parte imaginaria se multiplica el módulo por el seno del ángulo. En este caso, ¿qué sería el módulo? 20 por coseno de 120. Y para la parte imaginaria sería 20 por seno de 120 grados. De esta manera ustedes obtienen la parte real imaginaria. 20 por coseno de 120, miren, le sale menos 10. Y acá 20 por seno de 120 le sale 10 raíz de 3. Por lo tanto, en forma rectangular, nuestro fasor sería menos 10 la parte real más 10 raíz de 3 en J. Y miren, ahí está. Eso sería todo para pasar a forma rectangular. Entonces aquí no tienen que estar pensando mucho, en realidad solo aplican las fórmulas de este resumen teórico que les estoy dando aquí para pasar a polar. Entonces no hay problema. El problema está cuando pasan de rectangular a polar por esta formulita de aquí, que no les da pensando a la calculadora. Ustedes tienen que razonar en qué cuadrante están ubicados y de acuerdo a eso ver cuál sería el ángulo correctamente en polares. Espero que les haya servido el video.
Para la próxima semana voy a subir más sobre circuitos eléctricos para profundizar un poco más en circuitos eléctricos de corriente alterna. Con todo, voy a estar atento. Si tienen preguntas, háganme saber. Si quieren saber más sobre números complejos, sobre las operaciones de suma, multiplicación, división, háganme saber en comentarios y estaré encantado de poder ayudarles. Hasta una próxima.